los organitos celulares membranosos. Hay que señalar que la célula tiene un componente muy versátil que es las membranas. Dentro de las membranas nosotros tenemos dos que dividen a la célula en dos grandes compartimientos. La membrana nuclear, que forma el compartimento central llamado núcleo, y la membrana citoplasmática, que junto con la membrana nuclear y la citoplasmática divide a esta célula en el compartimento citoplasmático, la cual es periférica. Vemos aquí una microfotografía electrónica donde observamos esta membrana citoplasmática o celular, la cual forma el límite de nuestras células. Entre esta y la membrana nuclear, el compartimiento citoplasmático, y circundando al núcleo, compartimento nuclear, al núcleo de nuestra célula. Tenemos aquí una microfotografía por criofractura, donde observamos la membrana nuclear con sus características, la membrana citoplasmática, el compartimento citoplasmático y el compartimento nuclear. En el compartimento citoplasmático nosotros vamos a tener diversos tipos de membranas. La membrana celular está formada por lípidos en el 40% de su estructura. Esto le va a dar la impermeabilidad, lo cual nos va a formar dos grandes compartimientos del cuerpo humano, que es el intracelular y el extracelular. Nosotros sabemos que somos aproximadamente el 80% de agua, dependiendo de la edad y el sexo. Pues bien, estos lípidos van a impedir que el líquido intra y extracelular se combinen. Vamos a tener nosotros otros compuestos que son las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Estas van a tener un porcentaje del 50% y van a permitir el paso de sustancias como el agua y algunos electrolitos que no son liposolubles. Por otro lado, tenemos que el 10% le corresponden a los carbohidratos, pero estos carbohidratos van a estar asociados a las proteínas o bien a los lípidos, formando entonces glucoproteínas y glucolípidos, los cuales siempre se encontrarán en la cara externa de nuestras células y formando parte del glucocálix. Además de ello, tenemos que la célula tiene polaridad, tiene cargas eléctricas, por fuera es positiva y por dentro es negativa, de tal manera que en la porción interna es de menos 80 a menos 100 milivolts. Todo ello importante para la irritabilidad y conductividad que tiene cada una de nuestras células y que está especializada en las células nerviosas, esta función. Aquí vemos nosotros una microfotografía electrónica donde se observa una parte oscura externa, una parte medial clara y una parte interna oscura.
De esa manera nosotros vemos a las membranas al microscopio electrónico. Aquí observamos dos membranas de células diferentes en las cuales estas células están muy cercanas una de la otra. Por otro lado, entonces tenemos que la membrana celular con sus componentes proteicos, lipídicos y carbohidratos en la región externa es el modelo del mosaico fluido más aceptado últimamente. Luego entonces todas las membranas celulares van a tener esas características, pero además las membranas que se encuentran dentro de la célula, que se llaman citomembranas, también van a tener la característica de ser trilaminares. Luego entonces estas membranas van a limitar y compartimentalizar el citoplasma. El líquido que se encuentra dentro de estos organitos membranosos se va a llamar vacuoloplasma. El líquido que está fuera de ellos y forma parte del citoplasma será el hialoplasma. Luego entonces tendremos nosotros los diversos organitos membranosos, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, las mitocondrias y las vesículas. Sin embargo, el núcleo también tiene una membrana, la membrana nuclear, que limita este espacio. Por otro lado, vamos a iniciar con el retículo endoplásmico rugoso, también llamado ergastoplasma. Ergas, trabajo. Tenemos nosotros que este retículo endoplásmico forma cisternas paralelas. Su característica tiene adheridos a sus membranas gran cantidad de ribosomas. Vemos nosotros aquí una microfotografía en la cual se observa la basofilia citoplasmática de estas células acinares del páncreas, teniendo en cuenta nosotros que el retículo endoplásmico rugoso se desprende de la membrana externa nuclear y que la proteína va a caer dentro del espacio que se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso. Pues bien, los ribosomas que se encuentran ahí van a formar la proteína para exportación de la célula. Entonces nosotros tenemos aquí una microfotografía por criofractura donde observamos las cisternas de retículo endoplásmico rugoso paralelas y en las puntas de las flechas indican los ribosomas que se encuentran en su superficie. Pues bien, estos van a estar leyendo una hebra de RNA mensajero. Se va a unir a ellos el RNA de transferencia, se realizará la síntesis proteica y esta proteína va a caer dentro de las cisternas. Recordando que el ribosoma tiene dos subunidades, una subunidad grande que está adosada a las membranas, vean ustedes en este corte transversal de una microfotografía electrónica, como tenemos una luz, precisamente ahí es donde cae la proteína y la subunidad pequeña de nuestro ribosoma. Luego entonces, si nosotros tenemos en una microfotografía electrónica
gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso en una célula, tenemos entonces que tiene una gran producción de proteínas. Esto sucede en las células pancreáticas que forman las enzimas. Pasamos al retículo endoplásmico liso, el cual en algún momento su estructura va a cambiar de rugoso, que son las cisternas, a vesículas. Sin embargo, en estas membranas no tendremos adosados a los ribosomas. Cambia su apariencia física y por lo tanto cambia su función. Tenemos nosotros aquí estas vesículas en la microfotografía electrónica, las cuales en la membrana no hay ribosomas. Tenemos por fuera al glucógeno. Estas partículas oscuras llamadas rosetas es el glucógeno que se encuentra por fuera de la membrana de retículo endoplásmico liso. Pues bien, en ese sitio tiene lo necesario para el metabolismo del glucógeno. Otra de sus funciones de este retículo endoplásmico liso es la síntesis de lípidos. Nosotros veremos en las células productoras de hormonas esteroideas, como las células intersticiales de Leydig o de la corteza suprarrenal, gran cantidad de lípidos que forman a través del retículo endoplásmico liso. Otra de las funciones de este retículo endoplásmico liso es la captación y liberación del calcio en relación a la contracción muscular. Veremos nosotros que las fibras musculares esqueléticas tienen el retículo sarcoplásmico, el cual almacena el calcio. Finalmente, nosotros tenemos que el retículo endoplásmico liso, aquí vemos en esta microfotografía electrónica, también tiene relación con la detoxificación de medicamentos. Y esto lo podemos ver en los hepatocitos, los cuales sabemos que se encargan de fragmentar las sustancias tóxicas, tanto endógenas como exógenas. De ahí pasamos al complejo u aparato de Golgi. Este complejo o aparato de Golgi está formado por cisternas o sáculos apilados de 3 a 12. Vamos a tener dos caras, una cara cis convexa proximal al núcleo, también llamada inmadura, una cara trans cóncava distal al núcleo, también llamada madura. Pues bien, las vesículas que llegan del retículo endoplásmico rugoso con proteínas o las vesículas que llegan del retículo endoplásmico liso con los lípidos van a llegar y pasar a través de todos y cada uno de estos sáculos y se les va a agregar carbohidratos. Su función: glucosilación, sulfatación, exportación de vesículas y el flujo de la membrana. Nosotros tenemos 3 porciones del aparato de Golgi: la porción cis, la porción intermedia y la porción trans.
Sin embargo, al sitio donde llegan las vesículas de los retículos se le llama reticulado cis del Golgi. El sitio donde se van a desprender las vesículas se va a llamar reticulado trans-Golgi y de ahí van a salir las vacuolas de condensación hacia la membrana celular. Luego entonces tenemos nosotros cómo va fluyendo esta membrana paulatinamente hasta llegar a la membrana celular. Nosotros tenemos aquí una microfotografía en técnica de HE, donde observamos un espacio no teñido. Pues bien, esta es la imagen negativa de Golgi. Nosotros debemos de recordar que la membrana va a ir fluyendo desde la membrana nuclear externa, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, va a pasar por el Golgi y este la va a enviar a través de vesículas y llegará a la membrana celular. Vemos aquí una microfotografía electrónica del aparato de Golgi, el cual le llegan vesículas, el cual también las va a transferir hacia la membrana citoplasmática. Tenemos aquí una microfotografía electrónica por criofractura, donde observamos los áculos y pilas del aparato de Golgi, cómo llegan las vesículas por una de sus caras y cómo se van por la otra, siendo enviadas a la membrana celular. Vamos a ver que hay un proceso de exocitosis, el cual es precisamente el envío de partículas, puede ser algo que sea útil en otro sitio y se llamaría secreción. Si lo que se encuentra dentro no es útil, es un material de desecho, se llama secreción. Vean ustedes cómo se incorpora la membrana de las vesículas a formar parte de la estructura de la membrana celular. Luego entonces vemos aquí una microfotografía electrónica, cómo hay gran cantidad de vesículas que van hacia la membrana celular. En este caso sería una célula la cual produce gran cantidad de material que va a ser útil en algún otro lugar y por ello entonces la secreción. La endocitosis, el proceso inverso, partículas desde el espacio extracelular van a ser englobadas por membrana. Esta membrana las va a rodear y van a pasar hacia el interior de la célula. Entonces hay pérdida de membrana. Si la sustancia que contienen es líquida, se llama pinocitosis. Si la sustancia que tienen es sólida, se llama fagocitosis. Luego entonces estos dos procesos, la endocitosis y la exocitosis, van a mantener en equilibrio la longitud de nuestra membrana citoplasmática. De ahí nosotros pasamos a los lisosomas. Estos lisosomas están rodeados por membranas cuya función va a ser el aparato digestivo de nuestras células. ¿Cómo lo vamos a
a saber que son lisosomas, porque en su interior tienen una enzima que es característica, que es la fosfatasa ácida, pero tienen de 40 a 50 enzimas, una DNasa, RNasa, pues bien, pueden digerir cualquier cosa. Nosotros tenemos que ya sea líquido o sólido, lo que entre del exterior a la célula, a esta se le van a adherir los lisosomas y tendremos nosotros un heterofagosoma. Por otro lado, hay organitos que ya están viejos, por ejemplo esta mitocondria, se le adosan los lisosomas y ahora es un autofagosoma. De cualquier manera, las sustancias que digieren estos lisosomas las van a degradar. Lo que le sea útil a la célula lo va a utilizar, lo que no lo va a expulsar a través de cuerpos multivesiculares cuando esto sea posible. Los lisosomas son característicos de las células de defensa, los macrófagos, y también de otros macrófagos que son los neutrófilos. En ellos vamos a encontrar gran cantidad de estos organitos. Pues bien, tenemos dos tipos de lisosomas. Uno homogéneo, puesto que su coloración es igual, en este caso oscura, y los heterogéneos, donde en su interior la coloración tiene diversas tonalidades. El primero, el homogéneo primario, el segundo, el secundario. El homogéneo es el inactivo, el heterogéneo es el activo. Vemos nosotros aquí, en el interior de este lisosoma secundario, una mitocondria, la cual observamos sus crestas. Luego entonces, las mitocondrias, las cuales su función es la respiración celular. Tenemos aquí una fotografía de verde Janus que nos evidencia a las mitocondrias dentro de la célula. También se puede hacer mediante tinciones para evidenciar una enzima que es característica de estas mitocondrias y es la citocromo oxidasa. Entonces, estas mitocondrias van a producir la energía a través de la oxidación de los nutrientes. Estas mitocondrias se dividen por fisión binaria, que es en esta microfotografía lo que estamos observando, cómo se está dividiendo. Entonces, la energía de la célula es el ATP. Tenemos que la mitocondria tiene una membrana interna que nos forma crestas. Tenemos una membrana externa y dentro la parte líquida que va a ser la matriz mitocondrial. La membrana interna, cómo se pliega y nos forma las crestas. En esta hay enzimas de la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs, y las cuales van a producir la energía. Luego entonces tenemos también que la mitocondria va a hacer esta energía que necesita la célula.
tiene DNA dentro de su estructura en el citoplasma, también tiene RNA. Luego entonces tiende a ser un organismo casi autónomo. Hay una teoría en la cual se dice que las mitocondrias son bacterias que están viviendo en simbiosis con las células eucarióticas. Sin embargo, no todas las proteínas que requieren las mitocondrias las forman ellas. Estas requieren de la mayor parte de las proteínas y son tomadas de la célula. Entonces tenemos nosotros aquí a nuestras mitocondrias. Cuando el tejido requiere gran cantidad de energía, va a haber mayor número de mitocondrias. Si este tejido aún requiere más energía, la mitocondria va a tener mayor cantidad de crestas. Y esto sucede en el músculo cardíaco, en el cual nosotros tenemos aquí esta microfotografía electrónica, donde esta mitocondria tiene sus crestas. Vemos el espacio entre la membrana interna y la membrana externa. Aquí una microfotografía por cleofractura de una mitocondria. Vemos el plegamiento de la membrana interna, que son las crestas mitocondriales. De ahí pasamos a los peroxisomas, los cuales se forman a partir de peroxisomas preexistentes. Tenemos nosotros que estos organitos membranosos tienen relación con el metabolismo del peróxido de hidrógeno dañino para la célula. Tienen una peroxidasa que produce el peróxido y tienen una catalasa. Esta catalasa es característica de los peroxisomas, la cual destruye el peróxido de hidrógeno. Dentro de sus funciones también hay que resaltar la detoxificación de metanol, etanol, fenol y formaldehído. Hay degradación de lípidos, la beta oxidación de ácidos grasos y presenta dentro de su estructura un cristaloide en forma de manecillas de reloj. Sin embargo, esto no es característico en el ser humano. Los peroxisomas se forman por la división de peroxisomas ya en la célula, al igual que las mitocondrias. Por otro lado, nosotros vemos aquí la membrana celular la membrana de nuestro peroxisoma. Tenemos ahora las laminillas celulares, las cuales se presentan en el citoplasma. Estas van a ser paralelas. En la membrana van a tener ribosomas y observamos una especie de poros. Tenemos que las membranas se unen y tenemos poros. Por otro lado, en esta microfotografía electrónica en el corte longitudinal, observamos nuevamente los poros igual que la membrana nuclear. Luego entonces se dice que estas laminillas anulares son restos de membranas nucleares, las cuales están en el citoplasma. Vemos aquí una
microfotografía de criofractura en el corte longitudinal de las laminillas anulares y observamos los poros, estos espacios. Y en esta microfotografía electrónica, en corte transversal, evidenciamos la forma de estos poros de las laminillas anulares. Su función no se sabe cuál sea ella. Por otro lado, en el examen nosotros tenemos que poner en el tejido la célula, la variedad organito membranoso y la estructura señalada. En el caso del peroxisoma, pues el nombre del organito el cual se está observando.